Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a continuar con el tema del cognitivismo social, pero en específico vamos a hablar sobre el modelamiento. El modelamiento es el programa por el medio del cual se llevan a cabo los diferentes aprendizajes. Así como en el conductismo vimos lo que eran los programas de reforzamiento de la conducta, pues el cognitivismo social lo que ocupa se le llama modelamiento. Y vamos a hablar precisamente en qué consiste el modelamiento, qué funciones tiene, cuáles son los procesos involucrados y por último, de qué manera los podemos utilizar tanto en el aprendizaje cognitivo como un aprendizaje de tipo motor. Estos últimos puntos que les acabo de mencionar son importantes que les tomen atención a la explicación que voy a dar a continuación en la clase, como también lo que viene explicado dentro del libro que yo les di para esta materia. Bueno, pues vamos a iniciar con el modelamiento y primeramente tenemos que empezar a explicar qué es modelamiento. Pues desde el simple hecho de la palabra modelo, viene de un modelo, o sea que requiero de un objeto, una persona, una conducta que me sirva de guía a mi aprendiz para poder empezar a reproducir los mismos aprendizajes o las mismas conductas que yo veo en la persona, o más bien en mi modelo. Ok, pues finalmente, ¿qué es el modelamiento? De acuerdo a la teoría, pues es un componente fundamental de la teoría cognitivista social. Esta la explica Bandura y se refiere a los cambios conductuales, cognitivos y afectivos que se derivan de la observación de uno o más modelos. Y no se debe de confundir con el simple proceso de la imitación. Muchas veces creen que el modelamiento es simplemente imitar lo que veo o lo que aprendo de otra persona o de otro sujeto. Pero imitar es un proceso mucho menos complicado y profundo a lo que realmente implica todo un programa de modelamiento. Para empezar, aquí lo estamos viendo. Son cambios conductuales, cognitivos y afectivos. Porque cuando vimos conductismo nos dimos cuenta que el cognitivismo y las cogniciones y las afecciones, que son las emociones, no las toma en consideración. Sin embargo, Bandura en el cognitivismo social dice que realmente el aprendizaje es cuando adquirimos conductas, cogniciones y afecciones, o sea, sentimientos o emociones que derivan de ese aprendizaje. Por lo tanto, imitar se quedaría muy corto para explicar por completo el modelamiento. Sin embargo, tengo que explicarles qué consiste la imitación. ¿Por qué? Porque es el origen, la génesis de todo lo que conlleva el proceso de modelamiento. Y para empezar, iniciaré a explicar qué es la imitación. Para empezar, esta palabra viene de mimesis. Es una palabra griega que se refiere a todo aprendizaje que ocurre a través de la previa observación de las acciones de otros. O sea, yo reproduzco completamente lo que yo estoy observando de otros. Sin embargo, existen diferentes teorías que explican la imitación. Esas teorías se encuentran la del instinto, la del desarrollo, por condicionamiento y por comportamiento instrumental. A continuación que les voy a explicar, vamos a ver que el condicionamiento y el de comportamiento instrumental se parecen un poquito. Sin embargo, hay ciertas cositas y detalles por las cuales se divide de diferente manera. Sin embargo, les digo que estos 4 significan teorías. No cada una de estas da una explicación de lo que es la imitación. Ustedes se pueden quedar precisamente con cualquier teoría que se asemeje más a su propia interpretación de la imitación. No es que una sea correcta o incorrecta, simplemente algunas se explican mejor, otras les faltan algunas cosas por poder especificar, pero las 4 son válidas para poder explicar la imitación. Vamos a iniciar primero con la del instinto. La teoría de la imitación del instinto tuvo gran poder o gran popularidad hasta finales del siglo XX. ¿Qué decía?
La idea predominante es que las personas, o sea nosotros, poseemos de manera instintiva, es una cuestión natural dentro de nuestra evolución y nuestra carga genética de imitar lo que vemos de otras personas, sobre todo de los que se asemejan a nuestros esquemas personales. Es decir, como humano no voy a imitar las conductas del perro. ¿Por qué? Porque no es un ser semejante a mí, sino que yo imito a otras personas, generalmente mayores. Aquí tenemos a William James, que creía que este era uno de los principales responsables de la socialización. O sea, que el instinto era el responsable de poder mantener una relación sociable con otros sujetos. Nos permitía socializar. Y tiene cierta lógica y cierta verdad, porque de chiquitos empezamos a socializar con otros a partir de lo que observamos que hacen. A lo mejor nos acercamos a un niño que a lo mejor queremos agradarle o queremos acercarnos a él, y ese niño está pateando la pelota o está jugando con la pelota. Entonces yo, como quiero socializar, me acerco y también empiezo a patear la pelota en modo de crear un vínculo o mínimo una relación afectiva con ellos. Bueno, esa es una explicación del instinto. Pero sin embargo los conductistas rechazaron esta ideología. Dijeron, ¿saben qué? Para mí esto no implica la imitación. ¿Por qué? Porque esta teoría del instinto, al ser una cuestión cognitiva también, pertenecía a ciertos procesos como la atención, la motivación y también cuestiones del desarrollo. Por lo tanto, los conductistas decían, es que eso no me sirve. Para mí la imitación es a partir de un entrenamiento. No me importa lo que piensa, no me interesa lo que siente el sujeto, sino cómo lo reproduce y a partir de qué cosas o factores exteriores que yo mismo introduzca, genero esa imitación. Luego tenemos la imitación explicada a partir del desarrollo. ¿Y quién está involucrado aquí? Pues nada más ni nada menos que Jean Piaget. Jean Piaget postuló un concepto nuevo de la imitación. Ese fue posterior al del instinto. Para él la imitación ocurría al momento en el que nosotros vamos adquiriendo esquemas mentales. Estos esquemas permiten la existencia de pensamientos y acciones organizadas. ¿Qué son los esquemas? Para él, hablar de esquemas no es de un esquema de concepto o un esquema gráfico como manejamos en la escuela. Para él, esquema es toda una construcción de una imagen. Él habla mucho sobre las imágenes. Para él implica que los niños imitan lo que se asemeja a los esquemas que ya tienen interiorizados. Por eso ellos imitan cosas que sí entienden o cosas que ya conozcan. Por ejemplo, el niño rara vez, de acuerdo con Piaget, no va a imitar a lo que hace el director de la escuela o no va a imitar lo que hace la vecina de enfrente. ¿Por qué? Porque no es un esquema importante o interiorizado para él. Va a hacer o imitar lo que hagan sus padres, lo que hagan sus hermanos, lo que hagan los maestros o sus compañeros de la escuela, porque son esquemas que él ya conoce y tiene interiorizados. Por lo tanto, de acuerdo con esta idea de Piaget, la imitación se limita a actividades que correspondan ya a esos esquemas existentes. Por lo tanto, aquí yo pongo la frase de imitamos las conductas que entendemos, pero no las que son incongruentes con nuestros esquemas. No vamos a imitar cualquier cosa. Piaget ya hacía como cierta distinción entre lo que podemos imitar y lo que no es probable que imitemos. No porque en algún momento no lo logremos hacer, sino porque simplemente no contribuye dentro de las esquematizaciones de mi etapa del desarrollo. La siguiente teoría es la teoría del condicionamiento.
esta sí la tienen los conductistas arraigada y es por las cuales ellos explican que ocurre la imitación. De acuerdo a esta teoría, la imitación se explica a través de una respuesta circular. ¿Qué es esto de circular? Es como un efecto dominó. Una cosa lleva a la otra y eso que se respondió genera que se vuelva a llevar a cabo la misma conducta y respuesta posteriormente realizada. ¿Cómo surge esto? En el momento en el que el observador responde igual que el modelo y recibe el reforzamiento. Yo puse aquí la imagen del señor que están como en un partido de fútbol, creo yo. Y pues me imagino que aquí o el equipo está perdiendo o está viendo una riña. ¿Y qué pasa? El papá pues está dando, a lo mejor aquí no vemos la señal del dedo del medio que está haciendo la niña, pero no creo que a la niña se le haya ocurrido por su propia cuenta de manera espontánea señalar el dedo. Y pues estamos viendo que el papá no responde de manera negativa o consecuente a esta situación. O incluso a lo mejor en el momento en que la niña lo está realizando, el papá al contrario, la felicita o la abraza o le dice, sí hija, hay que mentarles la madre a los otros que son nuestros enemigos. Eso es un modelo de imitación de acuerdo al condicionamiento. Primero tengo un estímulo diferenciado, que es, en este caso, el señalamiento del dedo. Luego obtengo la respuesta. La respuesta puede ser que el papá no se enoje, no la corrija o al contrario, la felicite o le refuerce el realizar esa conducta. Por lo tanto, en el momento en el que ocurra de nuevo una situación que se asemeje a esta, que puede ser una riña, porque realmente aquí la situación es una riña, una pelea que sucede en el campo de fútbol. Pero ¿qué pasa? Luego la niña, cuando tenga otro momento en donde haya una riña, una pelea, por ejemplo en la escuela, ella muy probablemente pueda llegar a utilizar el señalamiento del dedo, pero en la escuela a lo mejor tenga problemas o castigos, lo cual va a tener cierta incongruencia de por qué en un campo de fútbol sí lo puedo hacer con mi papá y por qué en la escuela, que es también una situación semejante de riña o pelea, no lo puedo hacer. De ahí tenemos la teoría de la conducta instrumental de la imitación. Aquí quienes tenemos a representantes de esta teoría son Miller y Dollard, quienes dicen que la imitación se describe como una conducta instrumental aprendida, la cual ya conduce al reforzamiento. Aquí es importante, ya la conducta ya se había aprendido. No es para aprender la conducta, sino para saber en qué momento la puedo reproducir y en qué momento no. Este tipo de imitación es mayormente controlada por el sujeto. Aquí yo ya empiezo a diferenciar que en qué momento esa conducta se puede realizar y en qué momento no. Pero por eso lo tengo que hacer por medio del ensayo y error a los indicios conductuales. Con el tiempo logro emitir la respuesta correcta, la cual ya es reforzada. Siguiendo con el ejemplo anterior, a lo mejor después la imitación puede ser una conducta instrumental en donde la niña empieza a interiorizar que esa forma de responder con grosería pues sí funciona en el campo de juego, pero no funciona en la escuela o en la iglesia o en su casa. Son momentos diferentes para cada situación y una conducta diferente para cada lugar. Espero que con esto logre explicarme bien. Si no, igual me pueden preguntar luego en el chat o de manera personal y se los responderé a la brevedad. Todo lo que venga aquí es importante que lo vayan repasando y lo vayan ahora sí que reforzando con lo que vayan leyendo en el libro. Bueno, ahora sí nos vamos a lo que nos truje Chencha, que es el modelamiento. ¿Qué carambas es el modelamiento de acuerdo con Bandura? Pues simplemente el modelamiento consiste en 3 funciones importantes. Sus 3 funciones son la facilitación de la respuesta, la inhibición o desinhibición y el aprendizaje por observación.
Esas son sus principales funciones y las tres se encuentran trabajando de manera conjunta para que logre surgir el modelamiento. Y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. ¿Qué es la facilitación de la respuesta? Estas son acciones que son modeladas y funcionan como un incitador que provoca que otros empiecen a comportarse de acuerdo a lo que empiecen a observar. Esta función es muy importante porque surge de manera muy inconsciente. El individuo lo hace, empieza a imitar la conducta porque empieza a ver que gran parte de la sociedad lo está haciendo. Por eso es importante esta función dentro del modelamiento, que tiene que ser atractiva y tiene que ayudar a que las personas empiecen a incitarse a reproducir esa conducta o mínimo le prestemos atención. Por sí sola, la facilitación de la respuesta no produce ningún aprendizaje, pero sí es un iniciador para que se produzca el aprendizaje. ¿Cómo es esto? Digamos que, por ejemplo, la maestra, en este caso sería yo. Es más, se los voy a poner el ejemplo que está en el libro para que ustedes mismos lo puedan corroborar. Aquí mismo lo dice: consideren a una educadora que ha colocado una presentación llamativa en una esquina del salón de clases. Los primeros estudiantes que llegan en la mañana ven la presentación y de inmediato se acercan a observarla. Cuando ya otros estudiantes ingresan al salón y ven a un grupo en la esquina, también se dirigen hacia allá para ver qué es lo que los demás están observando. Varios alumnos juntos sirven como incitador social para que los demás se le unan, aun cuando estos últimos no sepan por qué los otros están reunidos. Esta función, precisamente por eso se llama facilitación de la respuesta. Es lo primerito que debe de haber para un proceso de modelamiento. Me debe de llamar la atención y tiene que generar un efecto dominó en las demás personas para que entonces el modelo realmente empiece a funcionar. Y tiene que por eso ser un modelo que tenga formas bonitas, que sea atractivo a la pupila, que a lo mejor tenga gran prestigio. Si tenemos algo que está todo opaco, todo bodrio, pues muy difícil va a generar a lo mejor pues gusto o mínimo atención. Es como cuando alguien me dijo que por qué, no es cierto, no me dijo por qué. Literalmente me preguntó casi que si yo a lo mejor tomaba algo para poder tener energía, que cómo era posible que yo pudiera tener energía a las 8 de la mañana y les hablara con tanto entusiasmo. Bueno, pues precisamente ahí tenemos una facilitación de la respuesta. Si de por sí existen temas que pudieran llegar a ser poco atractivos para los alumnos, imagínense que se los dé a alguien que está con flojera, que llega con cara de cansada o que les habla muy lento, muy bajo. Pues no me va a generar facilitación en la respuesta del modelo porque simplemente no les va a llamar la atención. En cambio, cuando algo es llamativo, cuando algo empieza a tener un efecto dominó, ahí tengo ya el primer paso para que se lleve a cabo el proceso de modelamiento. Bien, siguiente. ¿Qué me tiene que generar también un modelamiento? Puede generar inhibición o desinhibición. ¿Qué es esto de la inhibición o la desinhibición? Pues viene precisamente en qué tan suelto o qué tan... ¿cómo lo podré decir? ¿Con qué tanto valor? Sí, valor es la palabra. ¿Con qué tanta valentía me atrevo o no me atrevo a imitar la conducta del modelamiento? Y aquí lo voy a explicar. Cuando se observa un modelo, se puede fortalecer o debilitar las inhibiciones, lo cual provoca que se produzcan las conductas ya aprendidas. En esta cuestión de la inhibición o desinhibición no es que ya aprenda la conducta, sino que la reproduzca. Quiere decir que en este paso ya la conducta ha sido aprendida o mínimo ha sido observada. Simplemente todavía la persona no ha tenido el suficiente valor
o no se siente en el momento adecuado para poder realizar la actividad. ¿Qué pasa? La inhibición ocurre cuando los modelos son castigados y evitan la prerreproducción. Si yo veo que precisamente, por eso les puse el GIF de acá. Porque ahorita vamos a hablar porque esta de inhibición y desinhibición tiene que ver más con conductas destructivas. Si yo veo que precisamente estoy en un bar y todo el mundo está tomando y se está emborrachando y a lo mejor se está subiendo a las mesas para bailar y medio encuerarse, y veo que todo el mundo empieza a ver a la gente que está haciendo eso con desagrado o que empiezan a hablar mal de ellos, pues es muy difícil que entonces yo en ese momento también agarre la jarra, me emborrache y empiece a bailar ahí a medio encuerarme. Pero ¿qué puede pasar también? Una desinhibición, cuando no se reciben las consecuencias negativas. Al contrario, estoy dentro y de repente todo el mundo empieza a emborracharse, a medio encuerarse, a bailar encima de las mesas, y al contrario, todo el mundo está aplaudiendo, todos están divirtiéndose, pues me desinhibo y a lo mejor empiezo a imitar esa misma conducta, que no es que ya haya aprendido a emborracharme, eso ya lo sé hacer, ya sé tomar, simplemente es, ahora sí, embriagarme por completo. ¿Qué pasa? Pues me inhibo o me desinhibo. Y esto sucede también mucho en las personas que ya, por ejemplo, pueden ser fiesteras, pueden ser alguien muy de parranda larga y se encuentra rodeado de puras personas abstemias. O sea, gente que no toma en una reunión. ¿Qué va a provocar? Pues lo alcohólico no se le va a quitar. ¿Por qué? Porque ya la persona es alcohólica. Simplemente que no se va a sentir cómodo en esa situación y le va a generar una inhibición en ese momento. Por lo tanto, ¿qué requiere? Juntarse con otras personas que también sean alcohólicas para causarle la desinhibición y no sentirse mal por estar tomando. Por eso al final les puse, se puede parecer a la facilitación de la respuesta, pero la inhibición y la desinhibición tiene más conductas morales o legales, que van acompañados además de las emociones. Igual puede ser en un salón de clases. Si la maestra, al momento en el que alumnos empiezan a molestar o decir groserías a un compañero, o mínimo decir groserías en el salón, y la maestra no corrige en ese momento o cada vez que se presenta la conducta, pues lo que puedo generar es una desinhibición en el que los alumnos, no es que yo esté enseñando las groserías, porque ellos ya saben las groserías, pero genero la desinhibición. No hay castigo por decir groserías, pues es más probable que se presenten las groserías. Siguiente, el aprendizaje por observación. De acuerdo con esto, sucede cuando los observadores presentan nuevos patrones en su conducta, posteriormente de haber sido expuestos a las conductas modeladas, incluso cuando hubieran podido tener la oportunidad de hacerlo. De acuerdo con esta función, el aprendizaje solamente ocurre si el individuo o el aprendiz ha visto esa conducta o ese aprendizaje o conocimiento antes. De lo contrario, no se pudo haber producido. Y para que este aprendizaje se pueda llevar a cabo, requiere de 4 procesos: atención, retención, producción y motivación. ¿Qué es la atención? Pues así como la palabra lo dice, es atender, prestar atención. Y para poder prestar atención a un modelo, pues requiere de colores, tamaños, formas, frecuencia, intensidad, que son importantes y que tienen que llamar la atención del sujeto. Aguas. Para la atención, de acuerdo al estudiante, tengo que tomar en cuenta su etapa del desarrollo y también el contexto en el que se encuentra inmerso el aprendiz. No todas las personas les llama la atención lo mismo. Para niños más chiquitos, pues tengo que tener en cuenta que pueden ser objetos más animados, muchas cosas coloridas, brillantes, que suenen, que parezcan divertidas, para tomar en cuenta la atención del aprendiz. Ya que tengo la atención, entonces me voy al siguiente, que es la retención. Igual, como su nombre lo dice, retención es retener.
¿Qué es retener? Pues memorizar. Pero más allá de la simple memoria, sino que quede realmente integrado en el sujeto. La retención implica no solamente aprenderme de memoria las capitales del mundo, sino que yo tengo que generar dentro de mi cognición todo un esquema a nivel cognitivo y se debe de organizar, codificar y por último se almacena. Ese almacenamiento puede ser simbólico o verbal. Cuando hablo de verbal no me refiero nada más a hablar. Verbal también es escrito y simbólica tiene que ver con imágenes. La retención la puedo hacer de ambas o combinadas. Y es importante para llevar a cabo la retención el repaso. No solamente es que por una sola vez que lo haya visto, ya quedó dentro de mi retención. No, tengo que haber sido expuesto a ese modelo diferentes veces, repasarlas, aunque yo todavía no las ejecute. Aquí es importante esto que hablo del repaso. El repaso en este momento no es que yo lo haga y lo repita, sino que yo considere de manera constante lo observe en diferentes momentos y de manera constante. De ahí, ahora sí, sigue el siguiente proceso que es la producción. Ya me atendí, ya lo retuve, ahora es momento de actuarlo. Esa es la producción. Ya llevar a cabo las conductas modeladas. Y aquí entonces a esto no le llamamos repaso, le llamamos práctica. Cuando ya algo lo llevamos a cabo y lo empezamos a querer mejorar, a eso llamamos práctica. Y la retroalimentación correctiva es precisamente que después de haber realizado esa conducta, alguien o yo misma me empiece a corregir lo que yo hice para que posteriormente, cuando lo quiera volver a hacer, estas conductas sean aún más perfectas. Y por último, ¿qué necesito para que todo esto se lleve a cabo? El proceso de motivación. El proceso de motivación, aunque está mencionado al último, no es que suceda al último. Está inmerso en todo el proceso. Simplemente es para poderlos dividir. Pero la motivación se encuentra dentro de todo el proceso. Y esto es importante porque la motivación provoca que se aumente o se disminuyan las probabilidades de que la conducta modelada se repita. Quiere decir que la motivación es el ancla o, al contrario, la facilitación. Si yo tengo motivación externa o interna de querer generar la conducta o el aprendizaje que estoy observando, es mucho más probable que yo lo pueda producir. Sin embargo, si yo no estoy teniendo una motivación interna o externa positiva y al contrario estoy teniendo motivación negativa, va a bajar la probabilidad de que yo reproduzca ese aprendizaje. Y de igual manera, la motivación depende de los valores y las metas. Recordemos que cuando hablamos aquí de valores, no estamos hablando de valores como la tolerancia, el respeto, el amor. Valores tiene que ver con lo que yo valoro, lo que yo considero importante. Y mis metas es a dónde quiero llegar. Poniendo un ejemplo muy breve, y sobre todo de una película que incluso acabo de ver el día de ayer, que pues es una película de bajo presupuesto, pero cumple su función para explicar una cuestión de modelamiento muy bueno. En este caso tenemos una niña que es muy buena nadando, es excelente nadadora, pero dentro del equipo de natación hay una niña que se la pasa molestándola porque ella era antes la campeona de nado. Entonces, ¿qué sucede? La niña, atesorando su valor, pues ella toma en cuenta que no quiere ser molestada, no quiere sentirse mal y por ende su meta a lo mejor no es de egocentrismo, no le importa perder, no le importa no ser reconocida, deja de querer ganar las competencias o hasta empieza a nadar más lento con tal de que la otra niña no la moleste. Ahí precisamente tenemos una motivación negativa que baja la probabilidad de poder llevar a cabo la conducta. Bueno, ahora,
¿para qué nos sirve aprender todas estas cosas del modelamiento? ¿Cómo lo puedo utilizar en la escuela, a nivel educativo? Pues simplemente lo puedo utilizar en dos áreas. Es importante que el modelamiento lo veamos de esta manera. Cuando yo hablo de estas habilidades cognitivas, no quiere decir nada más en el aprendizaje, porque si llegáramos a todavía profundizar más en el tema, vamos a ver que el cognitivismo social se utiliza a nivel marketing. Todo lo que es publicidad, lo que es medios de comunicación y ventas, su base muchas de las veces es el cognitivismo social. Porque utilizan modelos atractivos, en este caso personas, situaciones, lugares, que sean incitadores a repetir o consumir lo que me están vendiendo. Por lo tanto, eso entraría dentro también de habilidades cognitivas. Pero para nuestra finalidad de la materia solamente vamos a abarcar las cuestiones académicas. Bueno, el modelamiento lo podemos utilizar en habilidades cognitivas o habilidades motoras. Dentro de las habilidades cognitivas, pues tenemos lo que es el modelamiento cognitivo. Vamos a ver dos: modelamiento cognitivo y autoinstrucción. ¿Qué es el modelamiento cognitivo? De acuerdo a Bandura, el modelamiento cognitivo es un complemento de la explicación y la demostración modelada con la verbalización de los pensamientos y razones del modelo para realizar las acciones dadas. Los investigadores respaldan la utilización del modelamiento cognitivo y han demostrado que combinado con la explicación se logra tener resultados muy eficaces. El modelamiento cognitivo es un proceso de paso a paso, pero con la utilización de ejemplos. ¿Cómo lo podemos utilizar dentro de la educación? Es como cuando cuando una maestra les quiere enseñar a los niños matemáticas y entonces van a ver las sumas. Pero para ver las sumas, si yo no utilizo un modelamiento cognitivo y utilizo un modelamiento muy tradicionalista, yo nada más explico. Las sumas es la sumatoria o la agregación de un número. Por ejemplo, aquí 5 más 3 es igual a 8, porque le sumo 3 cosas y entonces ya me da 8. Y eso ya con una sola explicación el niño lo tiene que hacer así. Eso es en un modelo tradicional. Sin embargo, ¿cómo aplicaría esa misma suma dentro de un modelo cognitivo? Bueno, primero pongo la suma 5 más 2 con números, pero aparte abajo utilizo símbolos o utilizo puntitos para representar al 5. Ejemplo, 5. Aquí está arriba el número y abajo pongo 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Luego pongo el símbolo de más y pongo el número 3 y entonces abajo pongo 3 puntitos, 1, 2, 3. Luego ya pongo el símbolo de igual y entonces pongo 8. Y abajo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntitos. ¿Para qué? Para que el niño vaya viendo qué significa la sumatoria 5 más 3. Porque es nada más 5 más 3, no nada más es el número 8, sino que tiene una razón. Al 5 más 3 es agregarle 3 cosas más al número primario y entonces ya juntos me forma un nuevo resultado. Y eso lo voy haciendo paso a paso con los niños. Les voy diciendo, miren, aquí ese es el número 5. Y el número 5 significa tener 5 cosas o 5 objetos. Luego me sigue el símbolo de más. Más es agregar, es sumarle, darle nuevas cosas o más cosas. Y en este caso, pues aquí tenemos el número 3. Pero el 3, ¿qué significa? Que hay 3 cosas. Al final, ¿qué pasa cuando yo junto esas 5 y ese 3? Pues me da 8 cosas. Ese es un modelamiento cognitivo. Y eso se ha visto que cuando se suma a la explicación tradicional, podemos tener mejores resultados en los alumnos
porque la instrucción queda aún más clara y adquiere un sentido para el estudiante el poder realizar la operación. No nada más se queda con una instrucción muy seca o poco detallada, sino que ya lo va viendo ejecutado por el modelo paso a paso y luego él lo reproduce de otras maneras. Esto es el modelamiento cognoscitivo. Igual, cuando tenemos que respetar las mismas características que vimos previamente, que sea atractivo, que sea motivador y que facilite la respuesta, o sea, que provoque un efecto dominó en las demás personas el realizarlo. Bueno, eso es en cuestiones académicas, pero el modelamiento cognoscitivo también se puede utilizar en cuestiones de hábitos, en hábitos como acomodar tu cuarto, en hábitos como saludar a las personas, en hábitos como ser amables. Yo les voy a recomendar la película que vi, es muy corta, y me van a hablar precisamente del bullying y precisamente utilizando un sistema de modelamiento. Pero eso se los voy a decir ya al final. Bueno, el siguiente se llama autoinstrucción. Esa también es para la adquisición de habilidades cognitivas. ¿Qué es la autoinstrucción? Pues el mismo nombre lo dice, auto de uno mismo, instrucción, darte instrucciones a ti mismo. Esto es muy utilizado en niños de educación especial, pero aunque sea utilizado en niños de educación especial, no se limita nada más a ellos. Cualquier estudiante de cualquier nivel es probable que utilice en algún momento de su vida las autoinstrucciones. ¿Y por qué? Porque estas ayudan a autorregular nuestras actividades en el aprendizaje. Es como utilizar un recordatorio constante al momento de realizar una acción que te va ayudando a autoguiarte y saber cuál es el paso siguiente. Y aquí tenemos precisamente los momentos en cómo se va utilizando esa autoinstrucción. Primeramente con el modelamiento cognoscitivo, en el que el adulto o el maestro o el pupilo, el tutor le dice al niño o le explica, pero sin que el niño esté haciendo ahorita nada. El niño solamente está observando. Voy a usar un ejemplo de preparar hotcakes. Voy a enseñarle a un niño a preparar hotcakes por medio de la autoinstrucción. ¿Qué hago primero? Utilizo el modelamiento cognoscitivo. Le digo al niño, mira, vamos a preparar hotcakes. Te voy a enseñar cómo se hace. Primero el niño no hace nada, tiene un papel completamente pasivo y solamente se dedica a observar y a escuchar la explicación. Pero no me limito solamente en explicarle. Fíjate que necesitamos pues harina, huevos, mantequilla. Y entonces la harina la mezclo con la mantequilla y los huevos y lo tengo que batir muy bien. Pero no, eso nada más sería quedarme en la explicación. No, de acuerdo a esto yo tengo que realizar la acción y al mismo tiempo le estoy explicando. Es decir, le digo lo mismo. Mira, necesitamos la harina, huevos y mantequilla. Pero al mismo tiempo se lo estoy demostrando. Le estoy mostrando la harina, le estoy mostrando la mantequilla y le estoy mostrando la cantidad de huevos. Y mientras voy dando la explicación, al mismo tiempo yo estoy realizando la acción. Le digo, necesito, pues primero vacío las 2 tazas de harina. Ya después pongo los 2 huevos. Y le agrego la mantequilla y media taza de leche. Lo licúo. Y entonces ya le muestro al niño, lo licúo. De ahí que lo licúo, preparo la sartén a que esté algo ya caliente. Voy midiendo el calor de la sartén y de ahí voy vaciando de poco a poco la cantidad de preparado para preparar los hotcakes. Espero a que empiecen a salir burbujitas de arriba. Eso ya me señala que puedo voltear el hotcake. Ya que veo que empieza a pasar cierto tiempo, agarro el hotcake y lo sirvo en el plato. Y así voy haciendo hotcake por hotcake. Pero le muestro la actividad en lo que le voy explicando. De ahí sigue la guía abierta. Ya aquí ya el niño empieza a actuar.
pero empieza a actuar en dirección con el adulto. ¿Ya qué quiere decir? Ya al niño primeramente le expliqué demostrándole. Ahora lo va a hacer conmigo. Yo también estoy haciendo la actividad, pero al mismo tiempo estoy dejando que el niño se involucre con esa actividad, pero yo le voy dando las instrucciones. Y entonces hacemos, a ver, pásame las dos tazas de harina, ok, ponlas dentro de la licuadora. Bien, ahora van los huevos, tienes que romper los huevos y luego los echas en la licuadora. Muy bien, ahora parte el pedacito de mantequilla, lo metes a la licuadora. Ahora sirve la media taza de leche. Muy bien, lo metes a la licuadora, lo licúas. Y hago lo mismo, pero ya con el niño involucrado. Yo también empiezo a hacer las cosas, pero el niño ya empieza a tener actividad o acción dentro de ese aprendizaje. Luego sigue la guía personal abierta. Ya el niño actúa mientras se da a sí mismo la instrucción en voz alta. Yo ya no hago nada. Yo ya como maestro no le digo qué hacer. Le doy las cosas, a lo mejor le doy los ingredientes. Ahora le digo al niño, hazlo tú. Pero al momento de que lo estés haciendo, tú ve diciéndote a ti mismo en voz alta las instrucciones. Entonces el niño tiene que recordar la instrucción y se dice a sí mismo, bueno, necesito 2 tazas de harina. Meto las 2 tazas de harina. Luego siguen los huevos. Meto y rompo los 2 huevos. Luego la mantequilla. Pero es así mismo. Yo ya como maestro no le digo absolutamente nada. Él solito se da las instrucciones en voz alta. De ahí sigue la guía personal abierta desvanecida. Aquí ya el niño dice también sus instrucciones, pero ya en voz más baja. Ya no necesita como tal la audición de manera completa para recordar la instrucción. Y así progresivamente hasta llegar a la autoinstrucción cubierta, en donde ya el niño, el aprendiz, sí se dice las instrucciones, pero de manera completamente interna. Ya no necesita exteriorizarlo en voz alta. Las instrucciones van dentro de su cabeza. Este tipo es muy importante o muy beneficioso para estudiantes con problemas de atención, hiperactividad y problemas conductuales, porque ayuda a autorregular la conducta. Esto ayuda, por ejemplo, a niños hiperactivos a realizar rápido la tarea de ejercicio. ¿Qué hago? Pues el niño tiene que calmarse para poder recordar las instrucciones, y al momento en el que empieza a hacerse sus autoinstrucciones, ayuda a sí mismo a poder regular su conducta. Ajá, sí, ok, entonces primero agarro el lápiz. Y bueno, ya tengo el lápiz. Ahora tengo que hacer la línea. Despacio hago la línea para no salirme. Uy, ya me equivoqué. Ok, lo puedo recuperar. Ya lo corrige. Ese ayuda mucho a niños con este tipo de problemas. Después van a ser capaces de ya poder guardar silencio y decirse las instrucciones completamente mentales. Bueno, hasta ahí llegamos para el aprendizaje de habilidades cognitivas. Vamos con el aprendizaje de las habilidades motoras. Es exactamente lo mismo. O sea, es el aprendizaje por observación de un modelo, pero aquí en vez de aprender, pues ahora sí que cuestiones cognitivas, aprendizajes de historia, matemáticas, etcétera, aquí lo que hago es aprender cuestiones motoras. Y voy a ir leyendo punto por punto. Implica la construcción de un modelo mental que proporcione la representación conceptual de la habilidad que se requiere para producir respuestas. Posteriormente sirve de forma de retroalimentación para corregirlas. Es probable que los aprendices no posean un modelo mental previo, por lo que requieren de una observación constante o repetitiva de las conductas modeladoras antes de tratar de reproducirlas. En todos los tipos de modelamiento es tomar en cuenta los procesos cognitivos personales, que son las metas y las expectativas. Y para la retroalimentación y corrección de movimientos, Carroll y Bandura le daban mucha importancia a la información visual, por lo que habían recomendado el uso de videos para demostrar el desempeño del aprendiz.
Habilidades motoras es eso: bailar, algún deporte, gimnasia, reproducir, viajar en bicicleta, etcétera. Todo lo que involucre cuestiones motoras. De acuerdo al modelamiento, primero tengo que observar la actividad o la habilidad motora en otra persona, en mi modelo. Ya que tengo mi modelo, pues entonces observo el movimiento que está haciendo, trato de encontrar el patrón, el orden del movimiento para después yo reproducirlo. Sin embargo, es importante, de acuerdo para Carol y Bandura, para perfeccionar esos movimientos, saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, pues verme a mí mismo. Es por eso que, por ejemplo, en los estudios de baile, ¿qué hay? Pues espejos. En los estudios de baile a fuerzas hay espejos porque el bailarín tiene que verse a sí mismo para poder ver que el movimiento que está realizando es perfecto, o qué parte de su cuerpo, qué parte del movimiento todavía le hace falta alcanzar o corregir para poder hacerlo perfectamente. Hay una película que se llama Princesa sobre hielo, en donde es una estudiante que quiere obtener una beca de física y se le ocurre utilizar la física para poder mejorar el desempeño de patinadores olímpicos. ¿Y qué hace? Se pone precisamente a grabar a las patinadoras y les enseña el video a ellas para que vean qué cosa de su movimiento está fallando y por lo tanto no está pudiendo mejorar esa rutina. Y entonces ya las patinadoras les empieza a decir: mira, es que ese movimiento lo estás haciendo mal, gira tantito la pierna al otro lado para que lo puedas ver. Entonces ya la patinadora corrige el movimiento, lo ve en video y lo logra perfeccionar. Y pues con esto termino lo que es la parte del modelamiento. Ya les expliqué qué es el modelamiento y cómo lo podemos utilizar tanto en cuestiones cognitivas como motoras. Ahora solamente me falta por explicar qué factores son importantes para que se lleve a cabo un modelamiento de la manera más eficaz posible. O sea, qué tengo que considerar en los estudiantes o en las situaciones para que ese aprendizaje sea atractivo y se lleve a cabo la reproducción posterior. Primeramente tengo que tomar en consideración pues el estado de desarrollo. ¿Qué edad tiene el niño? ¿En qué circunstancias de su vida se encuentra? ¿Por qué? Porque cuando yo considero eso, puedo tomar estrategias que se asemejen a los esquemas mentales que tiene de esa edad. ¿Por qué? Es como si yo a un niño de 10 años promedio le quiero explicar la teoría mecánica cuántica del origen del mundo. Y no porque a lo mejor un niño de 10 años no le interese, pero generalmente ese no es un tema de inicio interesante para ellos. O que yo tengan un maestro o profesor que sea muy ancianito, pues no va a ser mucho de su agrado como utilizarlo de modelo. O una maestra de preescolar que sea una abuelita, no digo que no pueda ser muy buena, pero va a ser muy difícil a lo mejor tener la facilitación de la respuesta en los menores. A ellos generalmente les agradan más maestras más jóvenes, maestros más jóvenes. Incluso en los programas de televisión infantil, pues ¿quiénes son los que aparecen? Generalmente chavos entre los 20, 30 años, chavos. Personas entre los 20 y 30 años que todavía lucen frescos o jóvenes para los niños. Igual para los adultos. Yo que voy a ver a lo mejor un programa donde un niño es el protagonista, va a ser muy difícil que un adulto le preste atención a un niño o a un programa o a un personaje infantil. Por lo tanto, para que mi modelamiento sea efectivo, tengo que considerar en qué etapa del desarrollo y en qué situación se encuentra el aprendiz para que mi estrategia pueda generar la atención que requiero para su aprendizaje. De ahí tiene que ver el prestigio y competencia del modelo. Los observadores prestan mayor atención a los modelos competentes y con un alto estatus. Las consecuencias de las conductas modeladas transmiten información acerca del valor funcional. Los observadores buscan aprender las acciones que consideran necesitarán realizar.
Aquí en el prestigio y competencia del modelo tiene que ver con el estatus del modelo. ¿Qué tan padre, qué tan aceptado, qué tan bien visto por los demás es ese modelo? Aquí yo utilizo mucho el ejemplo de Blair Waldorf, que es una de las protagonistas de Gossip Girl. Porque Blair Waldorf tuvo también un alto impacto entre las adolescentes de mi época. ¿Por qué? ¿Por qué imitar un modelo que es una jovencita que se dedica a conspirar, a estafar, que es grosera, que es manipuladora, que es una completa tirana? ¿Por qué decimos que es atractivo? Porque muchas niñas o personas de esa edad, cercanas a la edad del personaje, trataron de imitar esas conductas y son considerables negativas o de poco valor en la sociedad, pues simplemente viendo al modelo de prestigio, una chava bonita, joven, fresca, popular, con dinero, con un estilo, vistiendo ropa de marca, inteligente, pues es un alto prestigio y de competencia. Pues no me importa que sea una tirana, que sea una desgraciada con las demás personas. Yo quisiera ser como ella, entonces imito las conductas que creo yo me van a asemejar a poderme parecer a ese modelo. Eso tiene que ver con el prestigio y la competencia. Es más fácil que yo imite a personas o a un modelo que yo considero atractivo. ¿Qué pasaría si al contrario la protagonista hubiera sido una chava estéticamente poco agraciada, se vistiera horrible o fuera pobre? Pues ya no tendría el mismo efecto de imitar ese modelo. Al contrario, a lo mejor hasta lo veríamos horrible y veríamos, ay no, qué horror parecerse a ella. Pero eso tiene que ser un factor importante que los maestros o los educadores deben tomar en cuenta al momento de aplicar sus estrategias de aprendizaje. Igual pasa, es como si uno va al nutriólogo y el nutriólogo es una persona obesa de 100 kilos. ¿Cómo le voy a confiar mi salud nutrimental a una persona que ni él mismo está bien de salud? O a lo mismo aplica a un entrenador con sobrepeso. Pues si yo lo que quiero es a lo mejor verme como acá un entrenador de fisicoculturismo y de repente veo que el entrenador es todo bodrio, pues no. El modelo tiene que verse bien, tiene que ser agradable para que el aprendiz tenga la necesidad de copiarlo. De ahí van las consecuencias vicarias. Las consecuencias son las retribuciones. Comunican la información acerca de lo apropiado de la conducta y de los probables resultados de las acciones. Las consecuencias valoradas motivan a los observadores y la similitud en atributos o en competencia indica hasta qué grado la conducta es apropiada e incrementa la motivación. O sea, las consecuencias. ¿Qué pasa después de que lo realizo? ¿Obtuve una consecuencia negativa o positiva? No tiene que ver con castigo a fuerzas o recompensas, sino cómo yo interioricé esa respuesta. Hice esto, mi mamá se enojó, se sintió mal. ¿Valdrá la pena que lo quiera volver o lo vuelva a hacer? Eso ya dependerá del sujeto y va a depender de esto, de los valores. De ahí tenemos las expectativas del resultado. Las expectativas es mi idea, mi ilusión de que yo me voy a ver igual que el modelo al momento de realizar esas conductas. Eso es una expectativa. Es más probable que los observadores ejecuten las acciones modeladas que consideren apropiadas y las que tendrán resultados reforzantes. O sea, yo voy a empezar a realizar conductas que yo creo me van a ayudar o que yo creo tendrán consecuencias muy buenas. Esas son las expectativas. O al contrario, mi expectativa puede ser muy negativa, entonces evito realizar la conducta. El establecimiento de metas. Es probable que los observadores atiendan a los modelos que demuestran conductas que los ayudarán a alcanzar sus metas. Es como yo les digo con lo del nutriólogo. Yo digo, es que yo quiero tener un cuerpo completamente fibroso, sin estrías, sin grasa y que esté bien marcado el abdomen y los músculos. Perfecto. Bueno, esa es mi meta.
Y de repente llego al nutriólogo y el nutriólogo pues está gordo, está calvo, está sucio, pues entonces no se acerca a mis establecimientos de metas. Es probable que yo no me quede con él. En cambio, ¿qué pasa si el nutriólogo está esbelto, marcado, bien presentable, es agraciado? Pues se acerca a la meta en la que yo quiero convertirme. Entonces empiezo a imitar las conductas de ese modelo. Ahora va con los valores. Es probable que los observadores atiendan a los modelos que demuestran conductas que consideran importantes y autosatisfactorias. No tiene que ver con los valores de honestidad, respeto, no, sino lo que yo considero importante. Eso es valor. Si mi valor es el dinero, yo voy a imitar conductas que se asemejen a conseguir el dinero. Y esto explica, por ejemplo, la cuestión de los sugar daddies o los sugar babies, que pues no toman en cuenta de que si a lo mejor están lucrando con la sexualidad o con su propio cuerpo, sino porque lo valor para ellos es el dinero, la estabilidad económica. No les importa realizar conductas que sean modelos de una prostitución. Y por último, la autoeficacia, que ya lo vimos en otros momentos, que la autoeficacia tiene que ver con qué cosas yo considero que tengo que me son capaces o no de poder producir esa conducta. Entre mejor autoeficacia positiva tenga, es más probable que yo realice esa conducta. Bueno, pues ahora sí he terminado la explicación de lo que es el modelamiento y voy a terminar con mencionarles que de lo que tienen que hacer para el día, empezar a hacer desde hoy, pero que se entrega hasta el día viernes. En el último documento que les voy a subir a la plataforma y que también se los enviaré en el grupo, describo qué es lo que haremos en estos días que todavía tenemos marcados como clases virtuales, para que me entiendan sobre la actividad que les voy a dejar. Yo les voy a encargar que ustedes realicen un programa de modelamiento, o mínimo me expliquen cómo utilizarían ustedes un modelamiento para a lo mejor acabar con conductas bullying o enseñar una coreografía, o para enseñar cómo se hacen las restas, las sumas. Ustedes pueden elegir el tema que quieran. Si ustedes dicen, no, es que yo voy a elegir para poder enseñar a dividir, es que yo voy a elegir para poder enseñar cómo se construye una oración, perfecto, ustedes elijan lo que quieran, pero quiero que me lo elijan y después me expliquen ustedes cómo utilizarían un modelamiento en ese estudiante. Y eso lo van a hacer paso a paso. Para cómo van a poderse ustedes guiar de hacer ese modelamiento. Quiero que se vayan por favor a su libro y vamos a ir viendo la página. Aquí vemos un cuadro. En el cuadro 4.1 les describe algunos ejemplos de modelamiento que utilizan los profesores. Y después más abajo aquí en el cuadro 4.2 les da un ejemplo de modelamiento en habilidades motoras. Esos dos cuadritos, más aparte lo que vayan a seguir leyendo de este capítulo, les va a ir ayudando a apoyarse para realizar ese ejemplo. Igual me pueden ustedes preguntar más adelante, pero quiero que ya me pregunten sus dudas con algún tipo de avance. O sea, no que ahorita me vayan y digan, maestra, ¿qué tenemos que hacer? Porque ya se los estoy diciendo ahorita y también se los estoy diciendo en el documento. Sino que su duda sea, oiga maestra, yo elegí a aprender a bailar flamenco. A ver, voy así, enseñándole primeramente a los niños esto. ¿Voy bien? ¿Qué me faltaría? Ese tipo de dudas quiero. No que me digan qué tenemos que hacer, porque entonces sí no les voy a responder porque ya les estoy diciendo qué tienen que hacer. Sale pues chicos, espero que este video les vaya sirviendo.
Igual, así les vamos a ir viendo algunas otras temáticas y pues esperemos poder reanudar nuestras clases presenciales lo más pronto posible. Cuídense, nos vemos luego.